Ok, entonces vamos a tratar de resolver ahora un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio es más complejo porque vamos a tratar de atender nuestro polígono de carga con dos servicios a lo largo de la misma línea, ¿no? Esto lo pueden ver, por ejemplo, no sé, en el corredor de insurgentes del Metrobús. No todos los autobuses van desde extremo a extremo. Hay servicios que van solo entre estaciones intermedias y esto ayuda un poco a cubrir partes de la línea que tienen cargas más altas, ¿no? Entonces aquí lo que vemos, el polígono de carga entre la parada A y la S, pues tiene este perfil donde tenemos una carga más alta en el centro, lo cual es bastante típico. Podríamos diseñar un solo servicio que cubriera toda la línea. Tendría que cubrir esta carga máxima de 1205 pasajeros por hora en ese tramo, pero estaría muy sobrada en tramos de los extremos, ¿no? Donde tenemos cargas de 600, 400, 300 pasajeros, pues estaríamos atendiendo con un sistema que tiene capacidad para mover 1200 pasajeros, ¿no? Entonces, todos estos tramos pues quedarían bastante sobrados. Entonces, pues la propuesta que se hizo es la de ofrecer dos servicios. Un servicio 1 que sí va desde A hasta S, ¿no? Completito. Y un servicio que la complementa entre las estaciones D y M, ¿no? Donde la carga de la línea ya supera los 800 pasajeros por hora. Ok. Entonces, vamos a ver cómo podemos atender esto. Lo primero sería calcular el tiempo de ciclo y la longitud de la línea para este segundo servicio, ¿no? Ya los tenemos para el servicio completo, que son 53 minutos de ciclo, que resulta de los 21.6 minutos que tarda el autobús en llegar desde A hasta S, más el tiempo de terminal, que son 5 minutos por 2, ¿no? Para el caso del ciclo 2, entonces el tiempo sería igual a... Tenemos 14.4 minutos menos el tiempo que tarda en llegar a D, que son 3.6, más el tiempo en terminal, y cerramos paréntesis, por 2. Tenemos un ciclo de 31.6 minutos, ¿no? Menor a los 53.2 minutos que tarda el servicio 1. Y la longitud de la línea sería igual a la longitud que tenemos hasta M menos la distancia que toma llegar a D, y esto lo multiplicamos por 2 y entre 1000 porque está en metros y lo queremos en kilómetros. Claro, los tiempos son las distancias. 5.4 kilómetros en lugar de 10.8. Entonces con esta línea vamos a complementar, con este servicio vamos a completar la operación de la línea. Entonces vamos a calcular ahora sí los intervalos para cada uno. ¿Cuál sería el intervalo si solo operáramos con la línea 1? Primero, para tenerlo como una referencia. Si solo operáramos con el servicio 1, solo servicio 1, pues el intervalo con el que tendríamos que operar sería la carga igual a la capacidad del vehículo entre la carga máxima. La capacidad del vehículo son 100 pasajeros entre carga máxima. La carga máxima de la línea está aquí en 1200. Entonces tendríamos que operar con un intervalo de cada 5 minutos prácticamente, ¿no? La flota que requeriríamos, la flota es igual al ciclo entre intervalo. Entonces la longitud del ciclo la tenemos acá, entre el intervalo en minutos lo tenemos acá. Requeríamos comprar unos 11 autobuses para atender la demanda de esta línea.
En cuanto a frecuencia, pues este es el inverso del intervalo. Tenemos que despachar 2 autobuses por hora. Y el recorrido primero promedio horario será igual a la longitud de la ruta por la frecuencia. Entonces, la longitud de la línea 1 son 10.8 kilómetros por la frecuencia 130 kilómetros. Estaríamos recorriendo dentro de la hora pico. Ok. Entonces, esto sería si operáramos solo con el servicio 1. Vamos a ver qué pasa si trabajamos servicio 1 y servicio 2 de forma complementaria, ¿no? Entonces ahora calculamos el intervalo del servicio 1. No sería el mismo que tenemos acá porque la carga máxima que tenemos que atender es menor. Entonces, ¿cuál es la carga máxima que tiene que atender por sí sola el servicio 1? Por sí solo tiene que atender estas cargas, porque las cargas que están acá en medio las van a atender entre los dos servicios de forma complementaria, ¿no? Entonces, por sí solo la carga más alta que tiene que atender son 725 pasajeros por hora, que sería esto que está aquí. Entonces, esta va a ser la carga máxima para el servicio 1. Entonces vamos a calcular el intervalo como la capacidad entre la carga máxima. No estamos considerando alfa en este caso. Entonces el intervalo sería de 8 minutos, 8.28 minutos, ¿no? Comparado con antes que teníamos que estar operando prácticamente con un intervalo de 5 minutos. Ahora, ¿cuál sería el intervalo 2? El intervalo 2 se complementa, el servicio 2 se complementa con el 1. Entonces, entre ambos tendrían que estar atendiendo estos niveles de carga, pero el servicio 1 ya es capaz de atender una carga de 725. Entonces el servicio 2 tendría que ser capaz de atender la diferencia entre estos niveles de carga menos los 725 que ya puede atender el servicio 1. Entonces lo que tiene que atender el servicio 2, la carga para el servicio 2, es esta. Y el máximo nivel de carga son 480 pasajeros. Entonces tenemos que dimensionar el servicio 2 para atender una carga máxima de 480 pasajeros. Entonces, ahora que calculemos el intervalo como la capacidad entre la carga máxima, pues usamos este valor y nos da un intervalo de 12.5 minutos. Entonces, estos dos servicios de forma complementaria van a poder atender al mismo polígono de carga. La flota para el servicio 1, entonces la calculamos como ciclo entre intervalo. El ciclo de 1 lo tenemos aquí, son los 53 minutos entre el intervalo de 8.28. Pero el ciclo de 2 es más corto. El ciclo de 2 es 31.6 minutos entre el intervalo de 12.5 minutos. Aquí tenemos las flotas, ¿no? Tenemos 7 y 3 autobuses, ¿no? Entonces, 10 contra 11, pues nos estamos ahorrando un autobús. A lo mejor en este ejemplo no es mucho, pero ya nos podríamos ahorrar la compra de un autobús por operar con dos servicios de esta forma, ¿no? Ok, la flota total pues tendría que ser la suma de estos, ¿no? 9 o 10 autobuses, en realidad tendrían que ser 10, ¿no? Porque estos se tienen que... Ok.
En cuanto a las frecuencias que tendría que tener cada uno, pues la frecuencia es el inverso del intervalo. Entonces, simplemente tomamos el intervalo en horas. Tendríamos que despachar aquí 7.25 buses por hora y aquí 4.8 buses por hora. El recorrido promedio. Los recorridos están en kilómetros, obviamente. Entonces el recorrido es igual a la longitud por la frecuencia. Entonces aquí tenemos longitud de la línea 1 son 10.8 kilómetros por frecuencia 7.25. Y en este caso el recorrido es más corto, 5.4 kilómetros por frecuencia. Okay. El recorrido promedio horario total sería la suma de los dos. Okay. Entonces tendríamos que recorrer en total dentro de la hora pico 104 kilómetros contra 130 kilómetros que estamos operando si solo operáramos con el servicio 1, ¿no? Entonces estamos reduciendo unos 30 kilómetros aproximadamente, bueno, 26 kilómetros de recorrido dentro de la hora pico. Si vemos entre pues estamos reduciendo prácticamente un 20%, ¿no? Un 20% nuestro recorrido. Eso implica reducir costos de combustible, mantenimiento de los vehículos y posiblemente también sueldo de choferes, etcétera, ¿no? Entonces, además de que tenemos que comprar un autobús menos, pues también reducimos los recorridos y eso nos hace ahorrar costos, ¿no? Entonces, esta es una forma más eficiente de atender este polígono de carga. Si lo hubiéramos dibujado, pues la capacidad estaría por aquí arriba entre las estaciones D y M, ¿no? Entonces tendríamos un polígono de carga por acá, pero luego entonces bajaría para las otras estaciones a 725, ¿no? Entonces en los extremos tendríamos una oferta como de 725, por acá estaríamos más o menos, ¿no? Entonces no tendríamos una sobreoferta tan grande en los extremos de la línea y eso es lo que nos está permitiendo ser más eficientes y lo que nos está permitiendo reducir nuestro recorrido total a 104 kilómetros, ¿no? Y también operar con un autobús menos, ¿no? 10, les digo, aquí nos aparece 9, pero en realidad estos tendrían que ser 7 y eso tendría que ser 3, ¿no? Entonces tendríamos que comprar 10 autobuses, pero aquí tendríamos que comprar 11. Entonces nos estamos ahorrando al menos un autobús, ¿no? Entonces este es el segundo ejercicio, espero ya se haya entendido. Si no, cualquier pregunta pues también pueden hacer ya por las dos vías que hemos comentado en los casos anteriores, ¿no? Correo electrónico, comentarios sobre el video aquí en YouTube. Gracias, hasta luego.